Shabbat Shalom, Shabbat para todos. Un saludo muy cordial. El Señor me los guarde, el Eterno me los bendiga. En esta oportunidad continuamos los estudios con el libro de Isaías y en esta oportunidad lo vamos a hacer con el capítulo 5. ¿Okay? Es nuestra meta entonces terminar con el libro de Isaías. Por ahora lo estamos haciendo todos los sábados en vivo por Facebook, Gerardo Ovalles, me pueden buscar por allí, y hacemos las transmisiones todos los sábados a las 4 de la tarde. Vamos a orar para comenzar, por favor, con el estudio de Isaías capítulo 5. Oremos. Bendito Dios, eterno Padre, muchísimas gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estudiar su palabra. Permítanos que al abrir sus santas escrituras usted nos pueda hablar a través de ella y que nosotros podamos ser edificados. Ayúdanos a dar buenos frutos, Señor, aferrados, agarrados de tu mano, Señor. Que tú vivas en nosotros y que produzcas muchos frutos a través de nosotros, Padre. En el nombre de Yeshua. Amén, Señor. Amén. Bien, en esta oportunidad vamos, antes de comenzar con el capítulo 5 de Isaías, vamos a leer Mateo 21:33. Mateo 21:33 dice la palabra del Señor, hablando de la parábola de los labradores malvados. Dice: oíd esta parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña. Y para entender esto, tenemos que ir diciendo qué significa cada personaje, ¿no? Hubo un hombre, ¿verdad? Un hombre, padre de familia, ya este es Dios, el Padre, ¿verdad? El cual plantó una viña. Vemos que la viña, según Isaías capítulo 5, entonces sería Israel, ¿ok? Israel es la viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos, ¿ok? Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon y a otros mataron y a otros apedrearon, ¿ok? Sabemos y entendemos que está hablando de los profetas, ¿ok? El Padre envió entonces los profetas a rendir cuenta, ver qué pasó con la viña que le habría dado a estos labradores. Los labradores tienen que ver con los líderes, ¿ok? Los líderes que estaban encargados de que la viña produzca buen fruto, pero dice que el padre, al enviar estos siervos, los mataron, lo apedrearon, lo azotaron, ¿ok? Y dice en el verso 36, envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente le envió a su hijo, diciéndole: oye, van a tener respeto de mi hijo, lo van a considerar. Pero dice, más los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Muy importante, ¿no? O sea, el Señor envió a su Hijo, Jesucristo, Yeshua, para que, oye, van a tener respeto de Él. Pero ¿qué hicieron? Dice que lo sacaron fuera. Y esto fue lo que hicieron, ¿no? O sea, lo sacaron fuera de Jerusalén y allá, en un lugar fuera del pueblo, lo crucificaron, ¿ok? Y lo interesante aquí es que como no lo quisieron más en Jerusalén, pues desde aquel entonces el Mesías se encuentra entre los gentiles. Ahora, dice aquí en el verso 41, oye, cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirás sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen su fruto a su tiempo, ¿ok? Y Jesús les dijo: ¿nunca leíste en las escrituras las piedras que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa ante nuestros ojos. Por tanto, os digo que el reino de Dios
será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. ¿Ok? Y el que creyere, el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere será le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaban de ellos, pero al buscar cómo a echarle mano temían al pueblo, porque éste le tenía por profetas. ¿Ok? Así que buscaban los líderes, entendieron que le estaba hablando sobre ellos y buscaban prenderlo, pero le temían al pueblo. Muy importante entender entonces cuáles son los frutos, cuáles son los frutos de él, cuáles son los frutos que debe producir la viña del Señor, cuáles serán esos frutos. Y para entender esto, vámonos a Juan capítulo 15. En Juan capítulo 15 se nos dice cuáles son estos frutos. Vámonos por favor a Juan capítulo 15. Juan 15. Y en Juan 15 entonces nos relata cuáles son los frutos que debe dar aquella persona que realmente tiene el don del Espíritu Santo. Saludos Daniel Calderón, gusto verte, de verdad quisiera verte de nuevo, pero que en el Señor que pronto nos volvamos a ver. Saludos, un abrazo mi hermano. Entonces en Juan 15 se nos dice cuál es ese fruto que debe dar toda uva que es del Señor. Ok, mire lo que dice Juan 15. Yo soy la vid verdadera, ok, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano, o sea, el pámpano es aquella ramita que sostiene la uva, okay, una ramita, cuando ve la uva tiene una ramita que sostiene la uva. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. O sea, todo pámpano que no esté sujeto a Cristo, ¿verdad? Dice que Cristo es la vid verdadera, lo quitará. O sea, si no está produciendo los frutos que el Señor espera que produzca, va a ser quitado. ¿Ok? Ahora, todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. O sea, si tú estás produciendo los frutos que el Padre espera, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Esos pámpanos se limpian, ¿por qué? Porque al caerle polvo, se tapan los poros y evita que produzca más uva, en este caso, ¿no? Entonces, el Señor dice que nos limpiará, ¿para qué? Para que produzcamos más fruto. O sea, que y esto también tiene que ver con la limpieza, tiene que ver con las pruebas que nosotros enfrentamos cada día. O sea, nos purificará. Dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, o sea, una ramita, sí, aunque sostiene la uva, ella por sí sola no puede producir la uva. Tiene que estar unida a la vid, ¿ok? Tiene que estar unida a la vid. Dice, no puede llevar fruto por sí mismo. Si no permanece a la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. ¿Okay? Así que nosotros, es lógico, si queremos dar buenos frutos, tenemos que estar en Cristo, estar en el Mesías. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. ¿Ok? Ahora, en otras palabras, nosotros fuimos creados ¿para qué? Para hacer buenas obras. Nosotros fuimos hechos para esto, para dar a manifestar buenas obras, las obras del Eterno. ¿Ok? El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. O sea, aparte de llevar fruto, ¿para qué otra cosa sirven los pámpanos? O sea, los pámpanos no sirven para más nada, sino para llevar los frutos. Pero una vez que ya es desechado, ¿para qué sirve ese palito tan débil? Ni siquiera para la candela sirve. O sea, no sirve para nada.
y entonces será echado fuera. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que lleváis muchos frutos y sabéis así y seréis así mi discípulo. Bien, entendiendo esto, entonces vámonos a Isaías capítulo 5. Isaías capítulo 5 nos dice en el versículo 1: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. ¿Ok? Y de una vez de antemano, en el mismo versículo 7, dice quién es la viña. Dice: ciertamente la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa su viña. Así que si queremos entender quién es la viña es Israel, la casa de Israel y la casa de Judá, todo Israel en general, ¿ok? Dice: tenía mi amado una viña en una ladera fértil, la había cercado y despedregado. O sea, cuando habla de despedregar, tiene que ver con que el Señor, pues, a esa ladera la hizo fértil. Tiene que ver también con que sacó al cananeo, al extranjero que habitaba en ese lugar, y puso entonces en su viña a la gente que iba a trabajar. Dice: la había cercado y despedregado y plantado de vides escogida. O sea, no era cualquier uva, era una vid escogida, preciosa. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Un lagar era una tinaja grande donde se metían y llenaban las uvas, y con ellas pisaban las uvas descalzo. O sea, tenía que pisar las uvas, y abajo entonces tenía un huequito donde salía el jugo de la vid. ¿Okay? Ahora dice que ellos habían edificado en medio de una torre y habían hecho también un lagar, y esperaban que diese uvas, y dio uvas silvestres. O sea, uvas silvestres. Vimos al principio que el Señor había escogido la uva, o sea, una uva especial, una uva preciosa, pero que al final dio uvas silvestres. Uvas silvestres tiene que ver con uvas chiquitas, uvas amargas, uvas que realmente no eran muy codiciables, sino que eran silvestres, o sea, en otras palabras, monte, por decirlo así. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y la viña. ¿Qué más podía hacer a mi viña que no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres, uvas amargas? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado, o sea, su cerca, ¿verdad? Donde era protegida la vid, ¿okay? Para que no entraran roedores, animales, y destruyeran la siembra. Dice que lo va a quitar, ¿verdad? Y quitará su vallado. Y será consumida, aportillaré su cerca y será hollada. Hollada tiene que ver con pisada, o sea, va a ser maltratada. Y dice que, en otras palabras, esto tiene que ver con que el juicio de Dios, o sea, va a venir el juicio de Dios sobre Israel, y va a quitar su cerco, así como vimos en la historia de Job, ¿okay? Job le dijo Satanás a Dios: oye, claro, Job te es fiel porque lo tienes cercado, o sea, no permites que sufra. Pero cuando le quitó el cerco, Satanás entró y le causó daño. Igual aquí, o sea, le quitaré su vallado, o sea, le va a quitar el cerco al pueblo de Israel, a su pueblo, y entonces va a permitir entonces que el enemigo entre y le haga daño a su viña. Y dice: haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos. Espino tiene que ver con extranjeros también, ¿ok? Se va a llenar de extranjeros, tiene que ver con idolatrías también, tiene que ver con todo lo que es ajeno. Y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ellas. Ciertamente, versículo 7,
Ciertamente, la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel, ¿okay? Y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. O sea que aquí el juicio va para las dos casas de Israel, ¿okay? Tanto la casa de Judá como la casa de Israel. Dice, esperaba juicio y he aquí vileza, justicia y he aquí clamor. O sea, esto es lo que esperaba el Eterno que hiciera la viña. O sea, oye, que se supone que nosotros, si somos el pueblo de Dios, si somos escogidos por el Señor, tenemos que representarlo donde quiera que estemos. O sea, que si yo me llamo a ser el elegido del Señor, yo tengo que hacer justicia, dar a conocer justicia, ¿ok? Y no vileza. Ahora, dice aquí en el versículo 8, los ayes. O sea, estos ay son los cuales, por los cuales el Señor va a hacer juicio, y tenemos que estar pendientes sobre estos ayes, ¿okay? Si nosotros estamos guiándonos por uno de estos ay, tenemos que arrepentirnos, tenemos que tener mucho cuidado. Y dice en el verso 8, el primer ay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. Y hace la pregunta el Señor, ¿habitaréis vosotros solo en medio de la tierra? Ha llegado a mis oídos de parte del Señor de los ejércitos que las muchas casas han de quedar asoladas, sin morador, las grandes y hermosas. ¿Okay? Y fíjate que dice en el verso 10, 10 yugadas de viña producirán un bato y un homer de semilla producirá un efá. En otras palabras, tanta abundancia, tanto terreno sembrado, tanta producción va a producir aproximadamente 21 litros. O sea, imagínense que tenga varias hectáreas y te produzca 20 litros de vid. Que tenga varios granos sembrados y te produzca, qué sé yo, 20 kilos de trigo. O sea, prácticamente la producción va a ser cero, va a ser nula. ¿Por qué? Porque pusieron su confianza en el dinero. Y el primer ahí tiene que ver con esto. El dinero como fin y no como un medio. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué? Porque mucha gente se enfoca en que, oye, mi fin es tener mucho dinero, tener muchas adquisiciones, tener mucho poder en este mundo, prácticamente el capitalismo. O sea, tener, y ese es el fin. Pero nosotros como creyentes no debemos de tener esa meta. Nosotros debemos usar el dinero como una meta. O sea, como algo que ayude a los demás y no como o sea, debemos usar el dinero como un medio para que ayude a los demás, para hacer buenas obras, como lo dijimos ahorita en Juan 15. O sea, nosotros tenemos que dar a conocer que realmente somos hijos del Eterno. Así que el pueblo de Israel llegó a cometer este error, o sea, llegó a pensar de que vamos a adquirir bastantes posesiones, ¿verdad? Y no nos importa lo demás, no nos importa que los otros queden en pobreza, no importa, mientras yo tenga poder, mientras yo tenga heredad, ¿ok? Y entonces ese es el error. Tener riqueza no es malo. Tener riqueza no es malo. De hecho, en Deuteronomio, capítulo 8, dice la palabra del Señor, Deuteronomio 8, fíjate lo que dice del Señor. Deuteronomio 8:10 dice, y comerás y te saciarás y bendecirás al Señor tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios para cumplir sus mandamientos y decretos y estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Y se enorgullezca tu corazón y te olvides del Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto en casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para
para la postrer hacerte bien. Y digas en tu corazón, oye, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. No, sino acuérdate del Señor tu Dios, porque ¿qué? Él te da poder para hacer las riquezas, a fin de confiar en su pacto que juró a tus padres como en este día. El Señor es el que nos da poder para acumular riqueza, para hacer riqueza. Pero las riquezas tenemos que usarlas como un medio para bendecir a los demás y no para que aguardarnos la riqueza y viendo a los demás muriendo por tener necesidad. Eso no es el plan del Señor. El plan del Señor es que usemos la riqueza para beneficio de los demás. De hecho, en Primera de Timoteo también lo dice. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 9 en adelante. Fíjate lo que dice Primera de Timoteo 6, 9 en adelante. A ver, Timoteo. Dice: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, o sea, caen en trampa y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. ¿Por qué? Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. En otras palabras, el amor al dinero es la raíz de todos los males. ¿Ok? Lógicamente, no estoy queriendo decir que el dinero es malo. No, lo que es malo es el amor al dinero. El amor al dinero. ¿Ok? Y de hecho, el Señor le prometió a Abraham que le bendeciría. Dice que en Génesis 13, fíjate lo que dice el Eterno a Abraham. Génesis 13, versículo 1 y 2 dice: subió pues Abraham de Egipto hacia el Neguev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Fíjate, en la promesa que el Señor le había hecho a Abraham, ¿no? Y ahora aquí la está cumpliendo. O sea, Dios le había hecho riquísimo a Abraham, o sea, tenía mucho dinero, pero Abraham tenía su confianza en el Eterno, no tenía su confianza en el dinero. ¿Okay? Esa es la diferencia. ¿Dónde está tu confianza? ¿En el dinero, en tus posesiones o en el Eterno? ¿Cómo lo demuestras? Es la pregunta. ¿Cómo demuestras que tu confianza está en el Eterno? Y continuamos entonces con el segundo ay. El segundo ay, por el cual vendrá el juicio, está en el versículo 11 de Isaías 5. Ay de los que se levantan de mañana. Ay de los que se levantan de mañana. Y todo el mundo, ay, te levantémonos tarde. No, ay de los que se levantan de mañana, ¿para qué? Para seguir la embriaguez. ¿Ok? Para seguir el parrandón, para seguir la fiesta. ¿Ok? Hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. O sea, en vez de buscar al Eterno, en vez de madrugar para buscar al Señor, vamos a pararnos antes de que salga el sol para buscarlo en oración, en el estudio de la palabra. Vamos a clamar al Eterno. No, estos madrugaban para seguir su parrandón, para seguir con la fiesta, para seguir con su placer en la vida, ¿verdad? Y dice en el verso 12, y en sus banquetes hay arpas, hay vihuelas, tamboriles, flautas y vino, y no miran la obra del Señor, ni consideran las obras de sus manos. O sea, ¿cuál es la obra de sus manos? Yo quiero preguntar, ¿cuál es la obra de sus manos? ¿Cuál es la obra de sus manos? Por aquí, si alguien sabe cuál es la obra de sus manos, ¿cuál realmente es la obra de sus manos? ¿Cuál es la obra de la mano del Eterno? ¿Cuál es esa obra? El ser humano. El ser humano. El ser humano. Vamos, ¿qué dice Éxodo 31, 18?
Éxodo 31, 18. Nos dice cuál es la obra de sus manos. O sea, es bueno también, Éxodo 31, 18. Pero aquí nos dice cuál es la obra de sus manos. Dice, Éxodo 31, 18. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Okay. ¿Qué fue lo que él hizo con sus manos? Las tablas del testimonio. Okay. Sí, porque bueno, muchos podemos decir, no, pues, no, pues la creación. Pero acuérdate que la creación fue... Pero el ser humano también lo moldeó, Correcto, correcto. Así que no se considera entonces la obra de su mano. O sea, ¿y cuál es la obra de su mano? O sea, es interesante, ¿no? Porque aquí nos invita entonces el Eterno a considerar que cuando nosotros madrugamos, debemos madrugar todos los días, buscar al Eterno y meditar ¿en qué? En su palabra, en su Torah, en su ley, ¿verdad? Meditar, considerar en nuestros caminos en base a sus mandamientos, ¿ok? Eso es lo que nos invita el Eterno, pero es lo que no estaban haciendo aquí. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo. ¿Por qué fue llevado cautivo? Porque no tuvo conocimiento. No tuvo conocimiento. No hubo conocimiento y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. ¿Por qué no había conocimiento? Porque no se estudiaba la Torah, no se estudiaban las leyes. ¿Ok? Entonces el pueblo pues pecaba y muchas veces lo hacía también por ignorancia, por qué sé yo. Y a veces lo hacían por adrede y entonces pecaban contra el Eterno. Continúa diciendo, y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Por eso ensanchó su interior el Seol y sin medida extendió su boca, y allá descenderá la gloria de ellos y su multitud y su fausto tiene que ver con su bulla, y el que en él se regocijaba. Y el hombre será humillado, y el varón será abatido, y serán bajados los ojos del altivo. Pero el Señor de los ejércitos será exaltado en juicio, y el Dios santo será santificado con justicia. Y los corderos serán apacentados según sus costumbres, y extraños devorarán los campos desolados de los ricos. ¿Okay? Así que vemos el segundo ay. El segundo ay por el cual vendrá el juicio hacia su pueblo tiene que ver con el hedonismo. ¿Sabe qué es el hedonismo? Hedonismo tiene que ver con el placer. O sea, el placer, hedonismo. O sea, tiene que ver con el placer. Tiene que ver con confort, la lujuria, los lujos exagerados, o sea, todo eso que tiene que ver con deleite. Voy a darle rienda suelta a mi placer, la pereza, el no hacer nada, el estar bebiendo, el darle gusto a mi carne. Todo eso es hedonismo. Y esto es lo que condena el Señor. El segundo ay, el hedonismo. O sea, darle rienda suelta a mis placeres. Vamos a ver el tercer ay, por el cual entonces el Señor trae juicio sobre su pueblo. Encontramos en el verso 18. El tercer ay dice: ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como coyuntas de carreta. O sea, en otras palabras, hay de los que cometen pecados ligeros, ¿no? Dice como, no, este pecado es ligero, este pecado es, o sea, no es tan grande. O sea, son unas cuerditas chiquitas así, ¿verdad? Pero esa cuerdita chiquita, a medida que si tú lo vas uniendo con otra cuerda chiquita y otra cuerda chiquita y otra, va formándose una coraza, Es como que yo te rodeara con una cuerda, con un hilito que cuando tú haces así, ¡plá!, se rompe el hilito, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si lo doy varias vueltas, y llega un momento que se fortalece tanto que ya eso no lo puedes soltar y te queda
atrapado. ¿Okay? Igual es así el pecado. El pecado comienza muy sutil, muy suave, ¿no? Esto no hace tanto daño. Pero si yo lo continúo practicando y siguiendo, se va a volver una fortaleza en mí que ya no voy a poder destruir. Es algo así como le pasó a Faraón. Faraón también, su corazón fue endurecido, o sea, era tanto su necedad que ya el Señor confirmó su decisión y le endureció el corazón. En otras palabras, ya él afirmó su decisión y fue endurecido. Entonces dice: ay de los que traen la iniquidad con cuerda de vanidad y el pecado como coyunta de carreta. O sea, en otras palabras, tiene que ver con el libertinaje, ¿ok? Oye, no, o sea, vamos a divertirnos, vamos a hacer las cosas a mi manera, eso no hace daño, ¿verdad? Yo vivo mi vida a mi manera y no hace daño. Vamos a ver verso 19, los cuales dice: vengan ya, apresuran su obra y veamos, acérquense y venga el consejo del Santo de Israel para que lo sepamos. O sea, aquí prácticamente está hablando de burla, o sea, se están burlando del Señor. O sea, ya lo dice en la expresión de burla. Oye, vamos a conocer el Santo de Israel y eso, pero en su corazón no quiere hacer la voluntad del Señor, no quiere hacer la voluntad del Eterno. Por eso es que el apóstol Pedro también dijo en su segunda carta, en la segunda carta del apóstol Pedro, dice en el versículo 3, capítulo 3, versículo 3, segunda de Pedro 3, segunda de Pedro 3, dice: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Y esto es algo que no debemos de extrañar, ¿no? Ya está profetizado. Y tal vez hemos vivido esto. O sea, muchos que se burlan, muchos que se mofan de nosotros, ¿verdad? Diciendo: oye, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos la palabra de Dios, por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, ¿ok? Por lo cual el mundo de entonces pereció abnegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardado para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos le tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero recuerda esto: el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser desechadas, dice: ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según su promesa, cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amado, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallado por él sin mancha e irreprensibles. ¿En qué? En paz. ¿Ok? La pregunta sería entonces: ¿nosotros realmente estamos procurando vivir sin mancha, ser irreprensibles? ¿Nosotros realmente estamos anhelando, buscando esa santidad, o sea, buscando esa perfección? ¿Ok? ¿O estamos como la viña aquí en el tiempo de Israel, que vivimos, no? Pues el Señor verá si me perdona, el Señor verá si o sea, como que si no me importa. ¿Cuál será nuestra actitud? Y fíjate que, de hecho, el libertinaje es algo que está profetizado también en Romanos 2, ¿ok? O sea, muchos que se hacen necios, o sea, viendo la creación de Dios,
se hacen necios, ¿no? O sea, su necio corazón no los deja ver más allá y se creen sabios. O sea, oye, ¿cómo es posible que le dan un premio Nobel, le aplaude todo el mundo a aquel que dice, no, que el mundo fue creado por un Big Bang? Todo el mundo dice, este sí sabe, este sí sabe. Ah, pero uno no, que el mundo fue creado por el Eterno. No, este está loco, este no sabe lo que dice. Entonces lo tachan, lo critican, lo persiguen, ¿ok? Entonces realmente vemos la necedad que hay en este mundo, la necedad. Vamos a ver el quinto ay. El quinto ay lo encontramos en el verso 21. Quinto ay dice, ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos, ¿ok? Esto lo podemos interpretar como el intelectualismo, o sea, aquellos que son sabios en su propia opinión. Simplemente porque tiene un doctorado, tiene algo escrito, sellado ahí, ya se creen sabios, ya se creen con autoridad de decir esto es así, 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 así. Pero nosotros no debemos ser así. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Con un escrito está. Siempre tenemos que ir con la palabra del Eterno. O sea, si la palabra del Eterno así lo dice, eso es correcto, ¿ok? Y podemos ver esto en 1 Corintios capítulo 5. 1 Corintios 5. 1 Corintios 5, 2 dice, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentados para que fuese quitado de en medio de vosotros ese que cometió tal acción? O sea, llega un momento en el cual vemos que en la iglesia de Corinto pues había inmoralidad, había una inmoralidad sexual específicamente aquí, ¿no? Pero dice que el apóstol Pablo, o sea, ustedes están envanecidos, o sea, están ciegos, ya no ven. O sea, tenían que haber juzgado esa causa, pero ¿qué? Lo aceptan y lo permiten. Y así estamos muchos de nosotros. Muchos de nosotros entonces estamos aceptando el pecado, estamos viviendo con el pecado, o sea, ya lo vemos tan normal, lo vemos como que ya es algo cotidiano y es aceptable para muchos. No nos ceguemos de esa manera. Llamemos el pecado por su nombre. O sea, si esto es pecado, pecado es. Sácalo de tu vida. No permitas que ese pecado siga destruyendo tu vida. Porque también lo vemos en muchas veces, ¿no? Aquí, primera de Corintios, de capítulo, el versículo 20, dice, ¿o ignoráis que también vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro, que no sois vuestro, porque habéis sido comprado por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, ¿ok? Así que recordemos siempre esto. Nosotros somos del Eterno. Nosotros no somos de nosotros mismos. Nosotros tenemos que darle autoridad al Padre. Nosotros tenemos que darle razón al Señor, porque el Señor es nuestro dueño. Así que no permita que este ay llegue a tu vida y traiga juicio en tu familia. Y vamos a concluir con el sexto ay. El sexto ay lo encontramos en el versículo 22. Sexto ay, versículo 22, dice, ay de los que son valientes para beber vinos y hombres fuertes para mezclar bebida. ¿Ok? Y en esta porción, pues lo vamos a llamarlo como el alcoholismo. Hay una historia que escuché, que me llamó mucho la atención, ¿no? Que llegó este padre, ¿verdad? Este padre alcohólico, o sea, era alcohólico. Tenía la necesidad de ir a beber, no voy a beber, o sea, tengo ganas de beber esta noche, y todas las noches salía a beber. Y en una de esas noches estaba nevando y dice que salió hacia afuera, hacia la calle donde estaba el carro, y dice que se dio cuenta que al llegar al carro, su hijo venía atrás, y le preguntó, hijo, ¿qué haces? Vuelve a tu casa. Y este hijo le dijo, no, yo estoy siguiendo tus pisadas. O sea, porque había dejado las pisadas de la nieve ahí. Entonces dice, no, ando siguiendo tus pisadas. Y este hombre reflexionó y pensó, oye, está siguiendo mis pisadas, ¿y yo para dónde voy?
Yo voy para un lugar, a una taberna allá, a emborracharme, allá, a perderme allá. Realmente yo quiero que mis hijos sigan ese ejemplo. Y eso es lo que debemos preguntar. Oye, yo como padre estoy viviendo de tal manera que quiero que mis hijos vivan también de esa manera. O sea, que mis hijos, yo quiero que, vamos a poner un ejemplo, yo quiero que mis hijos sean alcohólicos, yo quiero que mis hijos sean drogadictos, yo quiero que mis hijos sean de la calle, que vivan en la calle. ¿Será que yo quiero eso? Que amanezcan en el parrandón, que qué sé yo. Entonces nosotros tenemos que dar el ejemplo, porque nosotros somos ejemplo no solamente para nuestros hijos, sino a aquellos que ven en nosotros también a Cristo, porque nosotros somos la luz que refleja a Cristo. No, la luz de Cristo, nosotros reflejamos la luz de Cristo. Ya estoy como el chapulín. Ok, así que nosotros debemos reflejar la luz de Dios. Entonces, ¿qué luz estamos reflejando? Entonces dice, ay de los valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. ¿Ok? Y lo vemos en Proverbios capítulo 20. Proverbios 20, un texto muy conocido, ¿verdad? Nos dice, ay de que se deja guiar por el alcohol. No es sabio. Ese no es sabio. Proverbios 20. Dice, el vino es escarnecedor y la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. ¿Quieres ser sabio? Deja el vino, deja el vino. ¿Por qué? Porque habrá muchos que dicen, no, pues un poquito de vino no hace daño. Y tal vez tenga razón, o sea, un poquito de vino no hace daño, ¿verdad? Un poquito de alcohol. Pero recuerda que mucha gente nos está viendo. Tal vez nosotros podemos tener la fortaleza de no llenarnos de alcohol, de no embriagarnos, de qué sé yo, ¿me entendés? Pero tal vez muchos que ven en nosotros eso, tal vez imiten y no tengan esa misma fortaleza. Así que para evitar tropiezos, pues mejor no tomes. ¿Por qué? Porque la sidra, el que se deja llevar por el alcohol, no es sabio, no es prudente. ¿Okay? Y también tenemos Proverbios capítulo 28. Proverbios capítulo 28, versículo 1 también nos dice un consejo también que nos da el sabio Salomón. Dice, huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Por la rebelión de la tierra sus príncipes son muchos, mas por el hombre entendido y sabio permanece estable. El hombre pobre y robador de lo pobre es como lluvia torrencial y deja sin pan. Los que dejan la ley alaban a los impíos, mas los que los guardan contentarán con ellos. Los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan al Señor entienden todas las cosas. Mejor es el pobre que camina en integridad que el de perverso camino y rico. El que guarda la ley es hijo prudente, mas el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. El que aumenta su riqueza con usura y crecido interés, para aquel que se compadece de los pobres las aumenta. El que aparta su oído para no oír la ley, su corazón también es abominable. El que hace errar a los rectos por el mal camino, él caerá en su misma fosa, mas los perfectos heredarán el bien. El hombre rico es sabio y en su propia opinión, más el pobre y entendido lo escudriña. O sea, en otras palabras, es prudente, es sabio. ¿Ok? Ahora, volviendo aquí al versículo 23 de Isaías 5, dice, los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Ahora, dice, por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley del Señor. Fíjate, desecharon la Torá del Señor de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Y fíjate, y esto es algo que comparte también el profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel dice el porqué de los ayes. ¿Okay? Ezequiel capítulo 2 nos dice el porqué de los ayes.
Dice, me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies, hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, y al oí al que me hablaba y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gente que rebelde, que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro, de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho el Señor. Ahora, ¿acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta en el Señor. Y esto es un principio muy importante. Nosotros tenemos que hablar, nosotros tenemos que profetizar, escuchen o no nos escuchen, ¿ok? Porque a veces decimos, no, ese no nos va a escuchar, ese no nos va a prestar atención, pero igualito tenemos que hablarle para que conozcan que siempre hubo personas que le hablaron. Y tú, hijo de hombre, no le temas, fíjate, no le temas, no le tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás, pues, mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, no seas rebelde como la casa rebelde, abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, ¿verdad? Una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. ¿Cuál es ese rollo de libro? La Torá, la ley, ajá. Y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas y lamentaciones, ¿ok? Las consecuencias, o sea, las consecuencias de haber transgredido la Torá, la ley del Señor, ¿ok? Volviendo aquí entonces, dice, por esta causa se encendió el furor del Señor contra su pueblo, y extendió contra él su mano y le hirió. Y se estremecieron los montes, y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Con todo esto no ha cesado el furor, su furor, sino que todavía su mano está extendida. O sea, con todo esto, el Señor todavía tiene misericordia. O sea, a pesar de que hay un juicio grande, a pesar de que es un castigo tremendo, ¿verdad?, que está llevando aquí, el Señor todavía tiene su mano extendida. Qué hermoso, qué maravilloso es nuestro Dios. O sea, que a pesar del medio del castigo, el Señor da oportunidad para que nosotros volvamos a Él, para que, enderezcamos nuestro camino, volvamos al arrepentimiento. ¿Ok? Y fíjate, algo muy interesante que está aquí es en Mateo capítulo 8. Mateo 8. Fíjate, y algo muy hermoso, ¿no? Mateo 8:1. Mateo 8:1 dice, y cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Yeshua extendió su mano. Yeshua extendió la mano. Yeshua le extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no le digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta una ofrenda, la que ordenó Moisés, para testimonio a ellos. ¿Ok? Así que esta es una de las pocas ocasiones, creo, si no es la única, que Yeshua extendió su mano para sanar. O sea, Yeshua cuando extiende su mano es para traer sanidad, es para traer misericordia, para traer perdón. ¿Ok? De hecho, también hay una cita que está en Isaías, en el mismo libro de Isaías, en el capítulo 41. Isaías 41, versículo 10. 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo. Fíjate, no temas porque yo estoy contigo.
No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. O sea, el Señor siempre va a estar ahí, dándonos su mano, dándonos su diestra. Y sabemos que cuando habla de diestra tiene que ver con el Mesías, con Yeshua, ¿ok? Y a través de Yeshua, pues podemos alcanzar justicia, podemos alcanzar ser justo delante de Él, ¿ok? Así que dice el versículo 26 de Isaías 5, alzará pendón a naciones lejanas. Pendón tiene que ver con bandera. Y silbará al que está en el extremo de la tierra. He aquí que vendrá pronto velozmente. Y aquí pues prácticamente podemos ver que no, a pesar de que el Señor tenía su mano extendida, no hubo arrepentimiento de parte de su pueblo en la casa de Israel. Y entonces dice, alzará pendón a las naciones lejanas y silbará al que está en el extremo de la tierra, y he aquí que vendrá pronto y velozmente, hablando de los asirios. O sea, ya va a traer a los asirios para que entonces ejecute el juicio contra la casa de Israel. Dice, no habrá entre ellos cansado, hablando aquí, ni quien tropiece, ninguno se dormirá, ni le tomará sueño, a ninguno se les desatará el cinto de sus lomos, ni se le romperá la correa de sus sandalias. Sus saetas estarán afiladas y todos sus arcos entesados. Sus cascos y sus caballos parecerán como de pedernal, y la rueda de sus carros como torbellino. Su rugido será como de león, rugirá a manera de león. Crujirá los dientes y arrebatará la presa. La llevará con seguridad, nadie se la quitará. O sea, no va a haber nada que le estorbe a los asirios conquistar a la casa de Israel. ¿Okay? Y bramará sobre él en aquel día como bramido del mar. Entonces mirará hacia la tierra, y he aquí que tinieblas y tribulación, y en sus cielos se oscurecerá la luz. O sea, va a haber tinieblas, va a haber oscuridad. ¿Okay? Así que todo esto pasa, ¿por qué? Por no arrepentirse, por no buscar el perdón del Eterno. ¿Okay? Así que yo sé que muchos de nosotros, en mi caso, pues en todos los pues, hemos fallado. Así que busquemos el perdón del Eterno, busquemos el arrepentimiento. ¿Y cómo podemos buscar el arrepentimiento? Dice que mi pueblo padeció por falta de conocimiento. O sea, busquemos el conocimiento, y no solamente llenarnos de conocimiento, sino también de ponerlo por obra, ponerlo en práctica. ¿Okay? Yo creo que esto es una de las características de las novias de Cristo, o sea, de la esposa del Cordero. ¿Okay? O sea, no solamente obedecer la Torá, sino también ponerla por obra. O sea, no solamente conocerla, sino también ponerla por obra. Así que seamos luz y no seamos oscuridad. Vamos a orar para concluir, por favor. Bendito Padre, Señor, gracias por su palabra. Gracias, Señor, porque nos permites ser luz a las demás personas. Permita, Señor, que nosotros podamos cada día ser perfectos delante de ti, y que cada cosa que tú mandes nosotros podamos obedecer con alegría y con gozo, Señor. Ayúdanos a estar preparados para la manifestación de su Hijo amado, porque en su nombre, Yeshua, te lo pido. Amén y amén. Shalom a todos, nos vemos en una próxima ocasión.